Bienvenidos una vez más a su canal Rolando Opiniones. El día de hoy estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pese a que esta tarde todavía hace bastante frío y todos pues estamos un poquito abrigados. Y pues estamos aquí con el grupo ¿Vista? Que hizo una tertulia sobre Maquiavelo y en conmemoración a los 500 años de su obra, El Príncipe. Y bueno, pues estamos aquí con algunos de los integrantes de este grupo y que convocaron esta tertulia. Y bueno, primero, Jocelyn, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y brevemente, ¿qué nos pudieras decir sobre Maquiavelo y por qué es importante para el público en general? Gracias a ti. Pues yo creo que ahorita se vertieron muchísimas ideas que denota de la vigencia de Maquiavelo, ¿no? El hecho de tanta gente presente aquí, creo que sí es por la labor que hicimos de publicidad, pero también es un personaje inevitablemente polémico, ¿no? Entonces, que como dijo bien el profesor, que después de 500 años siga teniendo esa capacidad de convocatoria, pues habla de que hay una vigencia, ¿no? Claro. No solo en la ciencia política, yo creo que si nos remontamos a una visión de la política y de lo político, desde el concepto de Poulantzas, podríamos darnos cuenta que Maquiavelo es necesario tanto en las relaciones amorosas, las relaciones familiares, amistosas, y también en el manejo del Estado, ¿no? Entonces yo creo que la vigencia actual es muchísima de Maquiavelo y sobre todo es necesaria en cualquier punto de relaciones de poder, ¿no? Desde mi punto de vista es sumamente importante para lo que es la ciencia política. Muchos autores dicen que es el padre de nuestra carrera, en este caso la licenciatura de Ciencias Políticas, y Maquiavelo básicamente se puede leer por cualquier persona. No tiene una forma compleja de entenderse al interpretar sus escritos. Hace rato comentaba yo en la tertulia que algo muy curioso de nuestra organización es que está conformada por estudiantes que no necesariamente son de las carreras de Ciencias Sociales, y el libro que más les gusta es el de Príncipe de Maquiavelo. Entonces, el Príncipe de Maquiavelo, desde nuestro punto de vista, puede ayudar mucho para entender cuestiones de poder, de Estado, de liderazgos, de cómo debe de formarse y organizarse una sociedad, pero también, como dice muy bien Jocelyn, puede ser utilizado para cuestiones empresariales, amorosas, deportivas. Entonces, El Príncipe de Maquiavelo creo que es un libro fundamental. Es de los libros básicos que cualquier persona tendría que, en su larga vida, algún momento leer. Es realmente pues es una conmemoración. Miren, El Príncipe de Maquiavelo, simplemente diré, es uno de los grandes textos de la humanidad, de los grandes textos políticos. No lo compararía con ningún otro, pero diría de la lista de libros que uno debe de leer, aun cuando no estudie ciencias políticas y sociales, pero más estudiándolo. El Príncipe de Maquiavelo es una obra considerada dentro de los grandes textos políticos, ¿no? Un libro muy concreto que él quiso escribir para que fuese leído, consultado de manera muy sencilla, muy rápida, digamos una especie de manual para gobernar. Hay un registro puntual de una carta que le escribe Nicolás Maquiavelo a Vettori, a Francesco Vettori, su gran amigo, incluso de donde se recupera muchas del pensamiento no estructurado o reflejado en un texto como tal de Maquiavelo, sino de cartas de correspondencia epistolar, y le escribe a Vettori, según por ahí consta, un 10 de diciembre de 1513, hace 500 años, casi 499 años con 11 meses y un poquito más de días, ¿no? Le escribe y le dice: he terminado una obra que me parece puede ayudar a entender cómo se debe gobernar. Así, palabras más palabras. Y me sorprendió muchísimo, ¿no? Me sorprendió muchísimo porque en efecto se asocia a Maquiavelo como el fundador de la ciencia política. Y Maquiavelo, en efecto, con su texto del Príncipe, esa es mi tercera preocupación, con su texto del Príncipe y con otros más, nos acerca a controlar
alguna suerte de conocimiento a partir de la revisión histórica, que ahorita voy a ir hacia ello. ¿Por qué, si es la funda o no la funda? Esa es otra discusión. ¿Por qué fracasó en política? Parece que fracasó en política. ¿Por qué? Porque no funcionó. La signoria Palazzo Vecchio ahí en Florencia lo mandaban a revisar con el duque Valentino, con César Borgia, asuntos sobre la necesidad de contener al duque y que no interviniera en Florencia o que no invadiera Florencia. Entonces Maquiavelo iba, se aventaba 16 a 20 días a caballo de Florencia a Arezzo, en donde estaba el duque, postrado ahí, se entrevistaba con él y el duque le decía: para que yo no te intervenga, necesito que me des 12.000 ducados o 20.000 ducados. Maquiavelo le decía, trataba de que fueran menos, regresaba con la señoría, trataba otros 16 o 20 días en regresar. La señoría tardaba 20 o 25 días en darle una respuesta si iban a juntar los 12.000 ducados o no. Y después Maquiavelo regresaba, y cuando regresaba el duque ya le decía otra cosa. Y así fue construyendo su carrera política. Cuando escribe El Príncipe, afortunadamente, es un político, si me permiten la acepción, un político derrotado. Incluso tenía yo un amigo, un gran amigo, un senador de la República Mexicana, y una vez que no quedó después de tiempo en una nueva lista para seguir siendo legislador, estaba triste y tal, y yo llegué y le regalé La sonrisa de Maquiavelo, este libro famoso de Maurizio Viroli, y le dediqué la primera parte. Y dije: te podrás dar cuenta que hay muchos políticos que son derrotados, pero que pueden reflexionar mejor que lo que hacen en política. Si lo leen con una buena traducción y una buena edición, ¿qué podemos encontrar? Al menos yo encuentro 3 problemas fundamentales, sumándome a lo que platicaba el primer lanzamiento que hacía el profesor Héctor sobre El Príncipe. Una tiene que ver con el concepto de virtud y fortuna, con el que siempre está jugando. Y ahorita nos arrancaremos. Un segundo, que creo que es el que más ha estigmatizado a Maquiavelo y además lo ha trivializado de una manera que uno va al Sanborns y encuentra Maquiavelo para ejecutivos, Maquiavelo para el management, Maquiavelo para la felicidad, Maquiavelo para todo, ¿no? Hay que pensar maquiavélico. En las novelas hay algunos diálogos entre actores o actrices de las novelas y dicen: no seas maquiavélica, le dice, no se queda así, ¿qué pasa? Pero bueno, el segundo es la famosa acepción del fin justifica los medios. Solo les voy a decir los temas, no los voy a desarrollar, ahorita nos arrancamos. Yo propongo estos 3, ustedes propongan 5 o 10 más. El libro es riquísimo para discutir muchas cosas. Y un tercero que me parece fundamental, o sea, virtud y fortuna, el fin justifica los medios. Y el tercero que me parece a mí el que más me apasiona es esta relación entre el bien y el mal de la política. El rol de la razón de Estado, es decir, cómo el mal, cito por ahí alguna parte de Maquiavelo, el mal no es la esencia de la política, pero sí el instrumento con el cual la política afronta la naturaleza. El antimaquiavelismo. Así como es un libro de los grandes textos políticos, pues aparece en el índice de libros prohibidos de la Inquisición. Entonces no le interesaba a mucha gente. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo contrario hay un texto de Isaiah Berlin, filósofo político inglés, que ustedes deben de leer, y que dice, a contracorriente, Maquiavelo es un autor a sentido contrario de lo que se pensaba en las épocas. Y él se convierte en eso, lo convierten en eso, y se convierte en un mito, y se convierte en una leyenda. Y entonces cuando uno mitifica demasiado, va uno a interpretar, ¿no? Fundó la ciencia política, sí hay, y Berlin lo dice, voy a decirlo y eso a mí me ha ayudado mucho. Maquiavelo logra diferenciar los dos mundos que hasta en ese momento en las ideas, en la concepción de los hombres existen. El mundo pagano y el mundo religioso. Las historias de Florencia están basadas, perdón, los discursos sobre la primera década de Tito Livio están basados en Tito Livio, en la historia de Roma. Roma es su gran modelo, pienso yo, porque Florencia es, dice Maquiavelo, mísera ciudad, gobernada por el Papa y gobernada por los Medici. Yo aquí diría una cuestión, mire, no había partidos políticos, Marco, y la historia se escribía con daga o con veneno. Si uno quería cambiar el destino político, había que mandar al otro mundo
a la familia real o a la familia política o a alguien por esa vía. Sí había güelfos y gibelinos en toda Europa, había una cierta diferenciación, pero eran sociedades secretas. Vamos, piensen ustedes, cuando hablo de sociedad secreta, no en el yunque, sino en las masonerías, ¿no? Por ejemplo. Entonces no se jugaba abiertamente, estaba velado. Entonces, yo creo que Maquiavelo es un realista y es pesimista. Y sí, se le ve la tristeza, ¿no? Pero yo exitoso durante el tiempo, 11 años en la Cancillería, en la segunda Cancillería florentina. ¿Por qué exitoso? Pues porque no era fácil lograr triunfos, ¿no? Estaba con las manos vacías. Entonces él escribía ahí, ¿no? De qué manera los príncipes tienen que cumplir su palabra. O sea, reglas que extrajo de la observación, de la historia, de la sabiduría. Por eso establece, y reglas que él esperaba. En el manual de la milicia, que sí fracasó, él establece muy claramente qué debe de hacer un general para subir la moral de sus... ¿no? Entonces se lee en el colegio militar El Príncipe y se lee esto, pero no tanto como un documento que digan, mire, usted va a encontrar aquí. No, léalo, encuentre usted esto, ¿no? Ahora, yo creo que él sí quiso regresar, Marco, compañeros, él quiso regresar a la política, sin duda, ¿no? Me parece muy grosero que se diga que escribió El Príncipe porque necesitaba trabajar. No. Necesitaba vivir el alma de la acción. Cuando ustedes han tenido el poder o han estado en la acción y lo dejan, como se suele decir en la política mexicana, lo que le pasó a su senador, virtud y fortuna, dos mundos, decía yo, según Isaiah Berlin. La fortuna puede ser entendida como la Santa Trinidad o como algo divino, ¿no? Pero también tiene que ver con sus estudios clásicos. ¿Qué era la fortuna? Bueno, pues incluso llega a decir, la fortuna es mujer. Y se requiere una gran fuerza, una vitalidad, fuerza viril casi, ¿no? Digámoslo así, para dominarla. ¿Por qué? Fíjense ustedes, él escribe, el 50% de los actos de los hombres es dueña la fortuna. Y puede ser, es desarrollar virtudes, principios, valores, para que la gente se pueda conducir de esta manera. Si nosotros construimos un mundo en el que nuestra vida sea enemigo, muerte, odio, traición, venganza, no va a llegar, y no ha llegado la humanidad lejos. No ha llegado, de verdad. No estoy hablando del terreno de la religión. La religión ayuda, no hay que olvidarla. Pero no es la salida a un mundo que realmente Maquiavelo pues, estaba viendo, estaba observando, y qué bueno, yo diría, al final voy a plantearlo de esa manera, porque si no, no termino. Yo pienso que en el caso de Maquiavelo y en muchos otros, qué bueno que haya llegado, como le llaman algunos historiadores, la época del ocio forzado. Le cambiaba un día a Vettori, ¿no? Vettori estaba en Roma y le decía, te cambio un día tú en las cortes, ahí en la política, por un día aburrido mío. Pero eso alimentaba. Llegar en la noche, sin luz, me imagino las velas, un candelabro, bañarse, vestirse bien, porque veía las tabernas, ¿no? Siempre me aburre ver a todos. Él tenía otra idea. Su alimento era el Estado.